RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La tribuna de quienes no esperan que las soluciones caigan del cielo o del gobierno de turno. El radar de los barrios con Jesús Torrealba. Regresamos al radar de los barrios después de darnos este paseo por el Petare Profundo, por el este popular caraqueño. Regresamos a nuestro segundo estudio de calle ubicado en la Universidad Central de Venezuela. Aquí estamos dando cobertura a esta actividad desarrollada por las organizaciones defensoras de derechos humanos. Y vamos a hablar con una de sus representantes más caracterizadas, una persona a quien jamás han visto ustedes en una diatriba de naturaleza politiquera, hablando a favor o en contra del partido tal o del partido cual o del gobierno este o del gobierno aquel, porque el compromiso de los defensores de derechos humanos es con los derechos humanos y primordialmente con las víctimas. Y en eso, Liliana Ortega sí es especialista. Liliana Ortega, del Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo, una de las más caracterizadas, repito, organizaciones que integran el Foro por la Vida. Liliana, buenos días. Comparte con nuestra audiencia cuál es el sentido de esta actividad del día de hoy. Bueno, COFAVIC ve con suma preocupación los ataques que ha sufrido Humberto Prado del Observatorio Venezolano de Prisiones y creemos que eso se enmarca en una serie de debilitamiento de las garantías de trabajo de los defensores de derechos humanos en Venezuela, que no es nueva, que se ha venido acentuando en estos últimos años y que hoy día pues tienen como epicentro a gente que trabaja, que hace un trabajo de base muy importante como lo hace el OVP con las prisiones en Venezuela. Quizás la gente que está en las prisiones provienen de los sectores más vulnerables de la sociedad y por ello nosotros creemos que en este sentido es tremendamente injusto la serie de ataques y criminalización que ha sufrido el OVP, que es una institución que de las pocas que trabaja con quienes están privados de libertad y que sufren pues una serie de violaciones a los derechos humanos muy graves. Liliana, más allá del tema de los, específicamente la agresión contra Humberto Prado, ¿cuál es el clima en el que se produce el trabajo de los defensores de derechos humanos en general, incluyendo por supuesto a los de COFAVIC? Bueno, en Venezuela hay un clima muy hostil para los defensores de derechos humanos en general, hay una serie de restricciones, una criminalización muy aguda por los, digamos, por los trabajos que se hacen. En definitiva, el Estado venezolano reacciona de manera epidérmica cuando hay informes de derechos humanos, no entra en el fondo de los asuntos, sino que trata de descalificar a quienes emiten estos informes. Eso no es útil para la comunidad internacional, no es útil para la gente de a pie. Los rostros de las víctimas, Chubo, no se pueden tapar ni hoy ni se pudieron tapar en el pasado. En el pasado, cuando los hechos del Caracazo, el presidente Pérez dijo que no existían las víctimas, que no existían las fosas clandestinas de la peste, que estaban inventándose todos los hechos del Caracazo. Bueno, las víctimas con su voz continuaron con perseverancia, con coherencia y hoy día se sabe a lo menos qué fue lo que ocurrió en los hechos del Caracazo y la magnitud de esos acontecimientos. Las voces de las víctimas es muy difícil callarlas y los defensores de derechos humanos en definitiva lo que hacemos es acompañar esa voz de las víctimas. Por eso es que se nos quiere silenciar y por eso es que hay toda esta serie de ataques y esta campaña de criminalización que al final lo que hace es sencillamente dar cuenta de que el Estado no tiene una política de derechos humanos seria que permita rebatir los informes, todos los monitoreos que se hacen, que además no son nuevos, sino que se vienen haciendo desde hace muchos años. Organizaciones como COFAVIC no nacimos en la época del presidente Chávez, sino que tenemos más de 2 décadas trabajando y tenemos casos en cada uno de los gobiernos, como deben ser las organizaciones no gubernamentales. Las organizaciones no gubernamentales somos de las pocas cosas que nos definimos por lo que no somos, no gubernamentales. Liliana, finalmente, porque sé que estás ocupada en este evento al cual estamos dando cobertura, ¿cuál es tu palabra para tanto compatriota que pudiera estar en este momento, digamos, consumiendo la propaganda que intenta presentar a los defensores de derechos humanos como agentes de un poder extranjero o como elementos de desestabilización política, esos habitantes humildes de barriadas populares que al final son el débil jurídico, que es el quien termina siendo defendido, protegido, socorrido por organizaciones como esta? ¿Cuál sería tu palabra para esto, que es la audiencia mayoritaria de este programa? Bueno, los defensores de derechos humanos no defendemos a una parte de la sociedad, sino a toda la sociedad contra los abusos del Estado. Por eso es que el 11 de abril y el 12 de abril nos tocó defender a varios de los funcionarios del Estado, los más altos funcionarios del Estado, cuando el golpe de Estado del año 2002. Por eso es que hemos defendido los casos del Caracazo, los casos del retén de Katia, las desapariciones forzadas, embargo. La
la defensa de los derechos humanos es histórica en Venezuela, no es nueva. Hoy en la parroquia universitaria me siento emocionada por recordarme una referencia para mí permanente, que es el padre Luis María Lazo, que sin duda alguna pues ha sido una inspiración para todos los que defendemos los derechos humanos de manera genuina. Por eso yo creo que todo el mundo debería estar contento porque existan organizaciones de derechos humanos que en un momento dado puedan acompañarle, porque el poder es circunstancial y por ello es muy importante que permanezcan las organizaciones independientes que puedan enfrentar el abuso de poder y proteger a los ciudadanos cuando estos están desamparados. Muchísimas gracias a Liliana Ortega del Comité de Familiares de las Víctimas del Caracazo, COFAVIC. Ahora vamos a conversar con un amigo cercano del Radar de los Barrios, con Feliciano Reina. Debo confesar, ¿no? Cada quien tiene sus héroes particulares. Yo tengo 3, ¿no? El señor Humberto Prado, porque él trabaja donde más nadie quiere trabajar, en las cárceles. El señor Feliciano Reina, porque trabaja donde más nadie quiere trabajar, que es con los venezolanos, con los compatriotas que, bueno, tienen HIV y, bueno, en ese mundo, el mundo de las víctimas de esa enfermedad, bueno, muy poca gente quiere trabajar. Y Rocío San Miguel, que es una gran dama que trabaja en ese tema tan complicado, tan complejo, como es el drama militar, un tabú cultural en nuestra sociedad, donde además nadie se quiere meter, por supuesto. Todo esto además con la compañía de Liliana Ortega, quien es también un emblema de la lucha de la defensa de los derechos humanos. Pero aquí estamos precisamente con Feliciano Reina. Feliciano, bienvenido a esta tu casa, el Radar de los Barrios. Cuéntanos desde tu perspectiva esta actividad que se está dando hoy. ¿Qué mensaje lleva a la sociedad venezolana? Sobre todo, ¿qué mensaje lleva a los más desposeídos, a los débiles jurídicos, a los débiles económicos, al frágil social? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, debo comenzar, Chugo, y como está el equipo también del Radar de los Barrios, por decir lo mismo de ustedes, que para nosotros son un modelo, un ejemplo a seguir, porque están metidos justamente donde están los problemas más serios que enfrenta la sociedad venezolana, en comunidades que día a día tienen que luchar por unas condiciones de vida digna. Yo creo que lo que está ocurriendo con este intento por descalificar, por hacer que las organizaciones de derechos humanos paremos nuestro trabajo, se van a encontrar al final con una vocación de servicio, con un compromiso con la población venezolana en lo que hacemos, que no nos va a hacer parar. Pero sí es cierto que cualquier debilitamiento, cualquier situación que afecte a un defensor como Humberto Prado, por ejemplo, al final, mucho más que al propio Observatorio Venezolano de Prisiones, a quien hace daño es a la población penitenciaria de Venezuela, que vive en condiciones todavía absolutamente deplorables, Chugo. Nosotros estamos teniendo información, por ejemplo, sobre que estos cambios que han ocurrido con el régimen, lo que han implicado es una regresión en materia de los derechos de las personas privadas de libertad, en cuanto a las visitas, los tiempos. Es decir, estamos verdaderamente frente a un intento por callar a una organización que lo que hace es luchar precisamente por dar voz a quienes están viviendo en las condiciones más complicadas en nuestro país. Hay un tema en particular con el caso de Humberto Prado, porque todos los defensores de derechos humanos están siendo amenazados, pero por el área de trabajo de Humberto la amenaza es doble, porque por un lado están las agresiones de los factores del poder y por otro lado está el peligro que significa la connivencia entre los factores de poder y el AMPA empoderada en los centros penitenciarios. Para decirlo claro, pues a Humberto Prado lo amenaza el gobierno y también lo puede amenazar el Pranato. Dinos, ¿qué deberíamos hacer los venezolanos frente a una situación como esta cuando está amenazado Humberto Prado? Yo creo, Chugo, como de hecho se está haciendo, que es no callar, es no dejar que de ninguna manera estos intentos por silenciar las voces de defensores de derechos humanos tan serios, tan comprometidos, además tan rigurosos con su trabajo como Humberto Prado, no se silencien. Sí es una situación clarísima de riesgo, como lo estás mencionando, por esta connivencia, por esta convivencia entre fuerzas del orden público y efectivamente Amponato. Eso implica un riesgo adicional para Humberto, para su equipo, y por eso también esto es tan importante, porque es un emplazamiento, un señalamiento, una exigencia al gobierno de cumplir con su obligación de proteger a los defensores y a las organizaciones de defensa de derechos humanos por el bien de aquellos a quienes sirven.
por ellos mismos y por el bien de las poblaciones con las que las organizaciones trabajan, y en el caso del observatorio, por supuesto, de la población penitenciaria, que por cierto, la mayoría de la población también es víctima de esa connivencia, de ese intento a veces por crear unas camarillas igualmente dentro de las cárceles que en conjunto con el Estado al conjunto de la población penitenciaria le hacen un inmenso daño. Muchísimas gracias a Feliciano Reina, directivo de la organización Acción Solidaria, integrante del Foro por la Vida. En esta reunión, en esta actividad de defensores de los derechos humanos, señaladamente hoy en defensa de Humberto Prado, el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, pero también, alertando sobre cómo esta situación, como este riesgo, termina siendo importante también para los demás defensores. Vamos a conversar de inmediato ahora, vamos a intentar conversar con Raúl Herrera. El padre Raúl Herrera es el coordinador de la parroquia universitaria y es el anfitrión, por así decirlo, de esta reunión que hoy congrega a las más importantes organizaciones defensoras de los derechos humanos. Padre, muy buenos días. Bienvenido a esta su casa, el Radar de los Barrios. Estamos aquí nosotros en la casa suya, en la parroquia universitaria. Cuéntenos, ¿cuál es el sentido de esta actividad? ¿Cuál es el mensaje que quieren transmitir al país? Sí, el mensaje es que la actividad por la defensa y protección de los derechos humanos es una actividad que se viene desarrollando en el país desde hace por lo menos un cuarto de siglo. Es una actividad en la que el Estado, en vez de obstaculizar y criminalizar a los activistas de derechos humanos, debe favorecer las condiciones, garantizar que los derechos humanos puedan cada vez ser protegidos y defendidos. Cuando el papel del Estado se convierte en un obstáculo, entonces estamos ante una sistemática violación de derechos humanos. Podríamos decir una política de Estado, no solamente porque los ciudadanos están siendo agredidos, como lo hemos estado viendo por todo lo que ha estado pasando en este tiempo con los estudiantes, la criminalización de la protesta, sino también porque los defensores de derechos humanos de las distintas organizaciones no gubernamentales que vienen haciendo su labor son vistos como objetivos a los cuales hay que atacar, y eso es sumamente peligroso. Declaraciones como las que recientemente ha dado el ministro Rodríguez Todes refiriéndose a Humberto Prado, ponen a Humberto Prado y su equipo de trabajo en un peligro que nadie va a ser responsable, sino que se verá como una cifra más producto del desmadre de la delincuencia y la violencia en el país. Muchísimas gracias al padre Raúl Herrera de la parroquia universitaria de la UCB. Escucharon ustedes lo que dijo el padre Raúl Herrera. Muy importante esto. ¿Saben por qué? Bueno, yo lo he dicho antes. Antes se decía que cuando un criminal se ocultaba para agredir, se emboscaba. ¿No? Claro, porque en las sociedades agrícolas había bosques, entonces en los bosques se ocultaban los criminales. Por eso se dice, fulano de tal montó una emboscada o se emboscó para atacar a fulano de tal. Bueno, ahora lo que más abunda en las calles de Venezuela no son los bosques, es el crimen. Es el crimen, el delito común. Por eso lo que acaba de decir el padre Raúl Herrera es demasiado importante. Los enemigos, el poder que es enemigo de los defensores de derechos humanos puede intentar emboscarse en el delito para agredir a estos defensores y después que aparezca, no, que fue el delito común, ¿no? Esa es la alerta que acaba de formular, muy importante, acá en nuestros micrófonos, el padre Raúl Herrera de la parroquia universitaria de la UCB. Simplemente termino nuestro programa de hoy nuevamente hablando, dirigiéndome directamente a nuestros amigos, nuestros respetados amigos que escuchan el Radar de los Barrios y que alguna vez simpatizaron o simpatizan aún con el proyecto político liderado por el presidente Chávez, por el proyecto político que alguna vez fundara el presidente Chávez. Ustedes escucharon acá la voz de Liliana Ortega, escucharon cómo los defensores de derechos humanos, por ejemplo, cuando el gobierno de Carlos Andrés Pérez salieron a proteger a la gente cuando el Caracazo, a las víctimas del Caracazo, ¿recuerdan? Pero 20 años después, cuando el golpe de Estado del 2002, esas mismas organizaciones salieron a defender a los chavistas o los altos funcionarios del gobierno que estaban siendo perseguidos. ¿Saben por qué pasa eso? Bueno, vale, porque como decía Jorge Tuero, ¿ustedes recuerdan a Jorge Tuero que decía que los gobiernos pasan pero el hambre queda? Eso es verdad, pero igualito pasa con los defensores de derechos humanos. Los gobiernos pasan, pero los defensores de derechos humanos quedan y quedan protegiendo al débil, al frágil, al pobre.
Por eso nosotros como ciudadanos, como habitantes de los sectores populares, como habitantes de los barrios de Venezuela, tenemos que salir en defensa de quienes nos defienden a nosotros, los defensores de los derechos humanos, las organizaciones no gubernamentales y personas que como Humberto Prado han hecho de la defensa del humilde, de la defensa del pobre, su testimonio de vida. Este fue nuestro programa de hoy. Trabajamos para ustedes en la producción, en la inmensa cantidad de ciudadanos y ciudadanas que integran la Asociación Civil Radar de los Barrios. Desde Radio Caracas Radio coordinó, desde el punto de vista técnico, Yelix Adonis. En el control técnico estuvo Ignacio Muñoz, en la dirección de información Javier Pereira Díaz, en la dirección de producción Claudia Camperos, en la dirección general de la emisora Jaime Nestares. Habló para ustedes Jesús Torrealba. Esto es el Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones, olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM.